Es una bendición estar estudiando con los jóvenes los atributos de Dios. Ya lo hemos hecho, pero es importantísimo. A veces no entendemos del todo o no meditamos en lo importante que es pensar en sus atributos. Es una forma tremenda de conocer cómo es Dios, ¿no? Cómo obra, qué es lo que Él va a hacer. Y esto es importante porque nos podría decir por dos motivos, pienso, ¿no? El primero es nos va a evitar desilusionarnos, ¿no? Nos va a evitar tener un concepto en nuestra mente de Dios, de cómo Él, de Él, lo que va a hacer, de cómo pensamos que no es bíblico. Entonces, muchas veces nos desilusionamos cuando nos encontramos con la realidad de cómo es Dios. No porque Dios nos falle, porque Dios no falla a nadie, nunca ha desilusionado a nadie, Dios. Pero es nuestro Dios que hemos construido en nuestra mente, o cómo pensamos que Él obra, o cómo pensamos que Él debería actuar. Por eso es importantísimo para nosotros como creyentes meditar constantemente de sus atributos. A veces pensamos que tendríamos que hablar de cosas más prácticas, quizá. Uno piensa los atributos de Dios y pensamos, eso es teología, eso se podría estudiar en un seminario. ¿Por qué compartirlo entre jóvenes que capaz nuestra vida cotidiana pensamos erróneamente nosotros que no tiene nada que ver con los atributos de Dios? Porque quizá pensamos que nuestra vida práctica y la teología están divorciadas. Pero cuando vamos a las escrituras, en las escrituras entendemos que eso no es así. La teología y la vida práctica están unidas, ¿no? Pablo, ahora pienso en Pablo en Efesios, le dice a los maridos, amad a vuestras esposas, práctica, amor práctico, como Cristo ama a la iglesia, teología. ¿Cómo puedo yo poner en práctica el amor que tengo que tener hacia mi esposa si no conozco cómo Cristo ama a la iglesia? Entonces, es importantísimo conocer los atributos de Dios. Y también no solo nos evita desilusionarnos de un Dios erróneo en que podemos llegar a creer, sino también nos ayuda a la hora de presentar a Dios a otros, de presentarlo de una forma verdadera y bíblica. No sé si ustedes saben, pero estamos, creo yo, nos tocó vivir en una generación, en un tiempo en el mundo, donde muchas personas se paran atrás de un púlpito con una Biblia a presentar a Dios, a decirle a otras personas cómo es Dios. Pero tristemente el número de hombres fieles que presentan a un Dios como está en la Biblia es muy poco. O sea que el mundo está lleno de personas que presentan un Dios que no conocen, que no es el verdadero. Así que tenemos que sumergirnos en sus atributos. Es un Dios infinito, capaz decimos, bueno, otra vez vamos a estudiar los atributos y ya lo estudiamos. Es infinito, es un Dios infinito. Podemos estudiar toda la vida sus atributos. De hecho, vamos a estar en la eternidad contemplándolo por siempre. Pensando en el poder de Dios, en qué tiene para decirnos que Dios sea omnipotente, ¿no? Tiene todo el poder. Esta verdad nos revela, ya me conforta, porque pensar que Dios tiene todo el poder me conforta, pensar que Dios puede hacer cualquier cosa, me conforta porque yo no puedo hacer cualquier cosa, ni siquiera puedo salvarme a mí mismo de mi propio pecado. Esta sociedad en la que vivimos, este mundo,
ha exaltado al hombre, se ha alejado de Dios, obviamente, ha negado a Dios, y cree fantasiosamente que el hombre puede hacer cualquier cosa. Hay eslogan que dicen, podés, hay escuelas que te dicen que declarando, pensando, creando algo en tu mente y después llamándolo, vos podrías hacer cualquier cosa que te propongas, ¿no? Con determinación. Y eso no es algo nuevo, no es algo moderno, es lo mismo, el mismo engaño que la serpiente le dijo a Eva, ¿no? Es cambiar el eje de la esencia, ¿no? La serpiente le dijo a Eva en Edén, Dios te dijo que no, pero yo te digo que sí, ¿no? Dios te dijo que no comas, yo te digo que sí comas. Entonces tenemos una cultura donde pensamos que el hombre tiene poder, que el hombre puede conseguir muchísimas cosas y, y tiene el poder de vivir ajeno a Dios, ¿no? Eso también es un error. Entonces necesitamos conocer a Dios como realmente es, para que nuestra vida sea transformada. La Biblia se refiere a Dios como todopoderoso 66 veces, y el término se utiliza exclusivamente por Dios, nunca para otra cosa o persona. Por otra parte, haciendo un paréntesis, deberíamos afirmar que hay algunas cosas que incluso un Dios omnipotente no puede hacer. La omnipotencia de Dios no significa que Dios tiene el poder de mentir, por ejemplo. Hebreos 6:18 dice claramente que Dios no puede mentir. ¿Por qué no? Porque Él es bueno. Dios no puede ser obligado a actuar de manera contraria a su naturaleza. La omnipotencia de Dios es ilimitada, pero está en equilibrio perfecto con sus otros atributos. Por eso es necesario conocer todos los atributos de Dios, que están en perfecto equilibrio. Ningún atributo se superpone con otro. Dios no puede hacer algunas cosas porque simplemente nunca va a querer hacerlas. Entonces, cuando llamamos a algunas cosas como Dios no puede, por ejemplo, Dios no puede mentir, Dios no puede pecar, Dios no puede cambiar, no estamos hablando de un poder limitado, sino de una perfección y armonía en todos sus atributos. Dios puede hacer todo menos algo que atente contra otro atributo. Y pensando en la omnipotencia de Dios, podríamos, la verdad que la Escritura está llena de muestras, revela constantemente el poder de Dios. Pero pensé en algunas cosas puntuales para considerar. Pero antes voy a hacer una oración. Señor, te doy gracias por salvarnos, Señor. Te doy gracias por revelarte a nuestras vidas, Señor. Tan solo pensar que podemos abrir nuestra boca, hablarte y nos escuchas, Señor. Podríamos meditar horas en eso, que te llamamos, decimos, Señor, acudimos a ti en oración, abrimos nuestra boca, Señor, y estás ahí, escuchándonos, porque el velo que nos separaba fue roto, Señor, por la obra de tu Hijo en la cruz. Y por eso tenemos el privilegio de abrir tu palabra, de meditar en quién eres, de poder entender con nuestra mente tan limitada lo grandioso que eres, Señor. Tu palabra es lo único que nos puede transformar, Señor. No mis palabras, no lo que yo tenga para decir. Es tu palabra, Señor, lo único que puede transformar nuestro corazón, Señor. Revélate a nosotros, mostrándonos tu poder, Señor, tan grandioso. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Lo primero que quiero contarles o que charlemos es del poder de Dios en la
creación. Ahí abrimos la Biblia, Génesis 1, enseguida nos encontramos con el poder de Dios. Génesis 1, 1 al 3. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Dios es el creador del universo. Es tan grande que su poder descansa en sus palabras. El Salmo 33:6 dice, por la palabra del Señor fueron creados los cielos y por el soplo de su boca las estrellas. Con solo contemplar la creación de Dios deberíamos apreciar su gran poder, ¿no? Romanos 1:20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tenemos excusa. No tenemos excusa de ignorar a un Dios. Lo vemos cada día que nos levantamos y miramos al cielo, podemos ver la grandeza de Dios. No solamente Dios creó el mundo con su poder, con el poder de su palabra, sino que lo sustenta. Hebreos 1:3, vamos a leer muchos versículos. Hebreos 1:3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y en quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. El Señor, Dios, no solo creó el mundo, sino que lo sustenta. En este momento Dios sostiene todo el universo. Es mucho más, va mucho más allá de las leyes naturales. Es la acción misma de su poder continuo. Las cosas no ocurren en el universo por accidente. Dios sostiene todo. ¿Y qué momento que nos tocó en la historia de la humanidad que estamos viviendo para meditar en esta verdad? Dios sostiene el universo. Dios sostiene el universo. En este momento, ninguna pandemia está manejando el mundo. La persona que está gobernando el mundo es Dios, está sentado en su trono. Nadie puede mover, ni siquiera una hoja de un árbol se cae sin que Dios lo determine. Esta verdad, meditar en esta verdad, llegar a este punto confortó mi alma. No me imagino lo que sería vivir este tiempo sin Dios. No me imagino cómo estaría yo viviendo este tiempo tan incierto, de tanta confusión en el mundo, sin Dios. Entonces entender, abrir la Escritura y ver que Dios sustenta el universo en su mano, lo sostiene, que no puede pasar nada en el universo sin que Dios lo determine. Nos da muchísima paz, por lo menos. Me trae paz y consuelo. Y su poder me transforma. Otro aspecto que quería que veamos son sus testimonios, ¿no? En el Salmo 119, más o menos 7, 8 veces el salmista se refiere a los testimonios de Jehová, ¿no? Y esto quiere decir el grupo, la cantidad de veces que Dios obró sobrenaturalmente por su pueblo, ¿no? Ese conjunto de sucesos se contaba de generación en generación, eran los testimonios de Jehová que se pasaban de generación en generación, y el salmista en el Salmo 119, siempre que los trae a memoria, es cuando él está luchando. A veces dice, mis enemigos me están persiguiendo, pero voy a meditar en tus testimonios, porque le traía consuelo a su alma pensar cómo Dios
obró con su poder para preservar a su pueblo. Vamos a ver algunos nada más ejemplos, porque está lleno el Antiguo Testamento de esto. En Génesis 17:1 dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Moisés, Abraham, tremendo. El Señor, hasta el mismo Abraham, si vamos ahí, leemos la historia, se rió de Jehová cuando le anunció que tendría un hijo con su esposa, al pensar en su edad, al pensar esto es imposible. De hecho, ellos quisieron resolverlo de una manera carnal, quisieron intentar ayudar a Dios por su incredulidad. Y Abraham tuvo un hijo con su criada, pero Dios lo hizo con su poder. Pensemos también en Moisés. Tremendo, conocemos todos lo que el Señor ha hecho con Moisés y con su pueblo. En Éxodo 6, del 1 al 3, dice, Jehová respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová, y aparecí a Abraham y a Isaac y a Jacob como el Dios omnipotente. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Terrible las cosas que Dios hizo para liberar a su pueblo, hazañas, proezas, abrió el mar. Los salmos son especialmente, están llenos de muestras del poder de Dios. El Salmo 66:3 dice, decid a Dios, cuán asombrosas son tus obras, por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Seguimos, Daniel vio el poder de Dios sobre la boca de los leones, ahí en Daniel 6:22. 3 amigos de Daniel vieron su poder sobre las llamas del horno, en Daniel 3:24 y 25. Podríamos dar miles de ejemplos de cómo Dios obró con poder para preservar a su pueblo, para cumplir su voluntad. ¿No podría Dios ser soberano, como vimos, como enseñó Marcos, si no fuera todopoderoso? Nadie puede hacer todo lo que quiera si no puede hacer todo lo que quiere. Otro aspecto que revela el poder de Dios es la Trinidad, ese Dios trino. La omnipotencia de Dios se puede ver claramente en la Trinidad. Ya venimos viendo cómo Dios Padre reveló su poder por su pueblo. El libro de Job nos muestra una charla que tiene Dios con Job, ¿no? Dice, además respondió Jehová a Job y le dijo, ¿es sabio contender con el Todopoderoso, con el Omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto. Y Job, obviamente, en su sano juicio, dice, he aquí yo soy vil, ¿qué te podré responder? Pongo mi mano en mi boca, ¿no? En Job 40:1 y 2. El poder de Dios, ¿no? ¿Quién puede contender con el Omnipotente? ¿Quién podría decirle a Dios, ¿por qué haces esto? No podemos. Él es todopoderoso, es soberano. El poder de Dios se ve en su Hijo, que gobierna sobre toda la naturaleza y el principio de la creación. En San Juan 1, el Evangelio de Juan, ahí el capítulo 1, el versículo 2 y 3, vemos que Juan nos dice, este era desde el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho.
Ahí vemos a el Hijo con el Padre. Vimos al Padre en Génesis 1, vemos al Hijo también creando todas las cosas. Pablo en Colosenses 1, 16 y 17 nos dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. La vida terrenal de Jesús también estuvo marcada por numerosos milagros que revelan, además, su poder sobre la naturaleza, enfermedades y demonios. El Espíritu Santo también estuvo involucrado en la creación. Ahí lo leímos ya, ¿no? El Espíritu se movía sobre la faz de las aguas mientras Dios creaba. El Espíritu Santo también nos da el poder para predicar el Evangelio, para cumplir la gran comisión. Nos capacita con poder, ¿no? La omnipotencia del Señor también se extiende sobre Satanás y los demonios. Satanás, ahí vemos en el libro de Job, tuvo que pedirle permiso a Dios para tocar a Job y solo pudo tocarlo hasta donde Dios lo dejó. Eso revela que Dios es todopoderoso, que nadie tiene más poder que Él. Los demonios también están bajo su poder. En Santiago 2:19 nos muestra esta verdad. Dice, tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan ante Dios. Tremendo. La Trinidad, el poder de Dios operando en la Trinidad. Sorprendente para nosotros. Otro aspecto en que podemos detenernos es el poder de Dios en la salvación, ¿no? Sin lugar a dudas, creo yo, donde más vamos a poder contemplar la omnipotencia de Dios es en nuestra redención. Isaías 53:1 dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? El brazo de Jehová como figura de su poder grandioso. Lo que realmente nos muestra el poder de Dios es ver la obra redentora de la cruz. Cristo soportó toda la omnipotencia, la ira omnipotente de Dios contra el pecado. Cristo no recibió la ira de un imperio, Cristo no recibió la ira de unos religiosos que planearon matarlo, sino que era la omnipotente ira de Dios sobre el pecado. También es una muestra que Jesús era Dios, solamente un ser omnipotente puede recibir una ira omnipotente. Yo cuando medito en la cruz, cuando vemos el Evangelio, ¿no? Realmente es infinito. Paul Washer siempre dice que muchas cosas que la Biblia revela de Dios, cuando lo veamos cara a cara, las vamos a comprender, ¿no? Podemos discutir, por ejemplo, cuándo el Señor va a regresar, podemos fijar posturas, podemos fijar pensamientos, pero la realidad es que cuando el Señor regrese, todos vamos a tener en claro cuándo era el momento. Y ese momento va a ser revelado y se va a terminar. Pero meditar en la obra de la cruz, en lo que el Señor hizo por nosotros. Hasta los ángeles se preguntan cómo puede morir Dios por nosotros. Vamos a estar toda la eternidad. Vamos a necesitar toda la eternidad para comprender lo que el Señor hizo en la cruz por nosotros.
La única respuesta ante esta revelación es correr a sus pies, ¿no? Humillarnos, pedirle que nos limpie, porque Él puede hacerlo. El poder de Dios nos da esperanza. Esperanza de gloria. Colosenses 1:27 dice: a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio, entre los gentiles, que es Cristo en nosotros, Cristo en mí, la esperanza de gloria, ¿no? También el poder de Dios nos da esperanza de ser salvos, también ya venimos hablando de eso. Romanos 5:9 dice: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Tenemos esa esperanza, porque Dios es poderoso. 1 Pedro 1:5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Cuando meditamos en que Dios es poderoso por la obra que hizo en la cruz, porque se bebió toda la copa de la ira de Dios, eso es grandioso, pero no es lo único que hizo el Señor. También nos da el poder para vivir como Él quiere que vivamos, que es la esperanza de la santificación. 2 Corintios 9:8 dice: y poderoso es Dios para hacer que abunden entre vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. El Señor no solamente nos salvó con su poder, sino que nos da los recursos para santificarnos. 2 Corintios 12:9 dice: y me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y también tenemos la esperanza de nuestra glorificación, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. 2 Corintios 4:14. Qué hermoso pensar que Dios mismo nos va a presentar, que Cristo mismo nos va a presentar. Pensar a veces en el juicio de Dios, no sé si se han puesto a pensar en algún momento el día que estemos parados delante de Dios, de un Dios santo, de un Dios justo, de un Dios que conoce todos nuestros pensamientos, todas nuestras acciones, todo lo que vimos, todo lo que oímos, todas nuestras palabras. Y ese día vamos a estar parados ahí. Pensar en eso me aterra, porque claramente no califico, claramente soy pecador, pero entender que el Señor Jesús va a presentarme ante Dios es donde mi alma descansa. Judas 1:24 también lo muestra, dice: y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con alegría. El poder de Dios nos afecta directamente porque nos santifica, nos da el poder para vivir, para tener la vida que Dios quiere que tengamos. Cuando pienso en el poder de Dios, mientras preparaba este compartir, pensaba en el poder de Dios,
Y muchas veces, cuando estaba en otra iglesia, a veces, cada vez que se hablaba del poder de Dios, se pensaba en un medio para ser poderoso yo. Solamente el poder de Dios servía para darme poder a mí y yo convertirme en una persona poderosa en este mundo. Para que alcance mis sueños, para que me realice como persona, para que me conozca mucha gente. Pero cuando abro la Biblia no veo que el poder de Dios, que el Dios omnipotente quiera hacer eso en mí. Más bien, donde pongo mi vista es en lo maravilloso que es el poder de Dios sobre mi pecado, sobre mi corazón caído. Muchas veces, cuando pienso en mi vida, cuando me medito en mis caminos, veo que tristemente el pecado me pone de rodillas. Y a veces uno se ve tan pecador que piensa que es una batalla perdida, ¿no? Luchar contra el pecado. Y que tener una vida cristiana, bíblica, es casi una utopía. Pero entonces voy a las Escrituras y me encuentro con el poder del Evangelio, que podría decirse es el poder más grandioso que existe, donde un corazón malo y perverso puede transformarse en un corazón que obedezca las demandas de Dios. Entonces su atributo de omnipotencia me afecta directamente, transformando mi vida en algo que jamás podría alcanzar por mis propios medios. Entonces, cuando me encuentro en una situación de decisión, donde mi corazón se inclina al mal, donde uno va en oración y dice otra vez, caí, otra vez contesté mal, otra vez tuve esta actitud, otra vez. Pero un día, por alguna razón, que solo se le puede atribuir al poder de Dios en mí, uno ya no miente, sino que dice la verdad. Ya no contesta mal, sino que contesta bien. Y se ve en esa tierra árida, dura, seca, que es nuestro corazón, esa ramita verde, esa esperanza, ¿no? De repente amamos lo que Dios ama y aborrecemos lo que Dios aborrece, ¿no? De repente me veo una obra buena y no puedo más que reconocer que es Dios y su poder, su gracia en mí. Es en lo que más pienso. Por eso siento que ver el poder de Dios en la redención, en la cruz del Calvario, ese donde más brillo tiene la omnipotencia de Dios para mí. Ver ese que de repente amo lo que Dios ama. No puedo jactarme. Es el poder de Dios en mí. Una vez era más joven, trabajaba en un local de ropa con todos varones, muy complicados estaban los chicos. Y yo en ese tiempo le pedía al Señor que quería conocerlo más, que me llene, ¿no? Entonces me pasaba tiempo con el Señor, orando en mi pieza, en la casa de mis padres. Y la realidad es que seguramente me pasaba lo mismo que nos pasa a todos nosotros cuando vamos a orar. Me empezaba a doler la cabeza, me llamaban por teléfono, surgía un imprevisto, parecía que todo eran trabas, y uno se empieza a luchar, se empieza a fastidiar, y bueno. Pero la verdad es que fui bastante insistente y
fui persistente y seguía pasando. Pasé varios meses así, encerrado en mi pieza. La realidad es que no sentía nada. Y en un momento, de mi ignorancia, ¿no? Me enojé con Dios. Como que dije, bueno, al final estoy acá. Algo muy infantil, ¿no? Que jamás haría hoy, pero bueno, en ese momento era más chico y me salió así. Al final estoy acá orando, me quedo acá encerrado, no pasa nada, sigo con mi mal carácter, sigo cayendo en mis pecados y me frustré, ¿no? Y una vez estaba en mi trabajo y mis compañeros querían llamar a una chica, ¿no? Querían hacer algo muy feo, ¿no? Querían llamar a una chica para que todos estén con esa chica, ¿no? Y yo en ese momento obviamente agarré y me fui. Y ellos no entendían, me decían, pero ¿por qué te vas? Y me fui. Y me fui. Mientras caminaba, me iba. Dentro mío como que empecé a orar y a decir, Dios, ¿por qué me fui? Y sentí que Dios me dijo, porque yo estaba ahí en tu pieza. Eso no es en vano. Buscarme no es en vano. Y uno ve que de repente puede obrar bien. De repente puede vivir como Dios quiere, por su poder, no hay mérito mío. Es Dios transformando mi corazón. Es Dios conformándonos a la imagen de su Hijo. Así que cada vez que veamos que en nuestra vida hacemos algo que le agrada a Dios, no nos gloriemos, no nos sintamos que somos mejores que otras personas. Arrodillémonos y reconozcamos que el poder de Dios hizo eso en nosotros, que creemos en un Dios omnipotente, que no solamente descendió del trono para cargar con nuestra mugre, con nuestro pecado, para reconciliarnos con Dios, sino que nos da el poder para vivir una vida conforme a su corazón. No es una utopía ser cristiano, no es una utopía la Biblia. No es imposible vivir como a Dios. Es imposible por nuestros propios medios, pero Dios proveyó su poder para con nosotros. Oremos. Dios, vos podés hacer cualquier cosa, Señor. Y esa verdad me conforta porque yo no puedo, Señor. Gracias por revelarte, gracias por revelar tu poder. Gracias por tu Hijo, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que podamos abrirla y encontrarnos con tu verdad, con el poder de tu Evangelio, Señor. Gracias porque has cambiado nuestro corazón de un corazón de piedra y duro a un corazón de carne. Gracias porque podemos amar lo que amas y aborrecer lo que aborreces. Tu eterno poder, Señor, obrando en nosotros, Cristo en nosotros, Señor. Gracias, Señor. No podemos hacer otra cosa que humillarnos, que agradecerte, Señor, que reconocer que vos sos el dador de la salvación, de la santidad, Señor. Que vos nos santificás y nos guardás en tu mano. Gracias por sostener el mundo, Señor. Gracias por darnos esperanza. Gracias porque podemos confiar en ti, Señor. Estar escondidos en tu mano, Padre. Y gracias por este tiempo, Señor. Bendice a cada uno de los chicos, Señor. Ayúdanos a levantar la luz de tu Evangelio en esta generación, Señor. Nos ha tocado esa tarea. Ayúdanos como iglesia, Señor, como jóvenes, a levantar tu Evangelio, Señor, hasta que en tu soberanía decidas llevarnos o simplemente partamos de este mundo, Señor. Guarda tu iglesia, Señor. Guárdanos de un tiempo, Señor, si es que así viene, duro para tus hijos, duro para tu iglesia, Señor. Guárdanos, guárdanos. Nosotros no podemos preservar nuestra vida, Señor. Nosotros estamos programados para salvaguardarnos, Señor, ante una amenaza. Pero el Espíritu Santo que está dentro nuestro gritará en ese momento, Cristo
Cristo, Señor, no nosotros. El Espíritu Santo que está dentro nuestro, Señor. Guárdanos de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo, Señor. Vienen días difíciles. Te esperamos, Señor. Amamos tu venida. Que quitemos nuestros ojos de este mundo, Señor. Por favor, te lo pido. En tu misericordia, en tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén.